Generación de avisos de controles de faltas superados por el alumnado. Introducción. En este subsistema se podrán generar los avisos de controles de faltas superados por el alumnado. Hay que destacar que los docentes que no tengan rol de gestor de faltas del alumnado o de cargo directivo solamente podrán generar avisos de controles superados al alumnado de los grupos que tutorizan. Esos controles de faltas son definidos en el subsistema de gestión de controles de faltas, teniendo en cuenta las horas semanales que se imparten en cada materia y que se han definido previamente en el plan de estudios del centro. Podemos comunicar a los responsables del alumnado que falta con frecuencia, aunque no haya superado un control, las faltas injustificadas registradas hasta la fecha de referencia, imprimiendo el informe Comunicación de faltas de asistencia y solicitar el acuse de recibo para dejar constancia en el centro. Este informe incluye información de los controles de faltas superados si fuera el caso, si dan lugar a la pérdida de la evaluación continua y si estos fueron comunicados con anterioridad. Desde el menú principal de CADE seleccionamos Alumnado, Faltas y anotaciones, Gestión de avisos de controles superados. En el panel de la izquierda se mostrará el alumnado al que se le ha generado algún aviso de control superado. Para generar nuevos avisos de controles superados, haremos clic en el botón Nuevo. Se nos abrirá un asistente de 3 pasos que nos guiará en el proceso para generar los avisos. Paso 1. Estableceremos la fecha que se tomará como referencia para determinar en qué momento se deben haber superado los controles de faltas establecidos. Una vez que se ha seleccionado el alumnado, lo pasaremos al panel de la derecha, cliqueando en el botón correspondiente. Si solamente tenemos asignado el rol de tutor-tutora, podemos generar los avisos del alumnado que tutorizamos. En caso de alumnado que por diversos motivos no se pueda determinar la dirección a la que remitir el aviso de controles superados, se mostrará información indicando que será excluido de la lista de avisos de superación de controles por no aportar debidamente el domicilio. Tenemos la posibilidad de imprimir un informe con el alumnado que se excluirá de la lista de avisos cliqueando en el icono correspondiente. Para pasar al siguiente paso, cliquearemos en Siguiente. Paso 2. Se mostrará el alumnado que ha superado algún control de faltas definido con indicación de la materia en que supera el control o controles y el control o controles superados. Delante del apercibimiento nos aparecerá un icono que nos indicará si es una notificación nueva o ya ha sido registrada. En este punto tenemos la posibilidad de elegir mostrar solo notificaciones no enviadas con anterioridad, marcando en el check correspondiente. Seleccionaremos los checks correspondientes de los controles superados a los que queremos generar avisos. Para ayudarnos en la selección por defecto, podemos usar las opciones seleccionar el primer control superado o seleccionar el último control superado. Finalmente, elegiremos, marcando los checks correspondientes, las opciones de impresión, omitir información sobre faltas en materias en que no se comunica superación del control y agrupar por grupo clase los avisos generados. Para pasar al tercer paso, cliquearemos en Siguiente. Paso 3. Nos aparecerá un informe con las comunicaciones que debemos enviar a las familias por correo postal y que debemos imprimir en este paso.
Cada comunicación consta de dos partes. En la primera se informa de las materias en las que el alumno o alumna ha superado el control de faltas establecido. En la segunda parte aparece la misma información que debe de ser firmada por él o los responsables y devolver al centro. Al cliquear en Aceptar, se nos preguntará si las notificaciones generadas se han impreso correctamente. En caso negativo, se intentará de nuevo o se cancelará el proceso. Si cliqueamos en Cancelar, no se grabará ningún registro de avisos emitidos. En caso de que el informe se haya impreso correctamente y de que se haya respondido a la pregunta afirmativamente, se nos informará de que los avisos se registraron satisfactoriamente. Al regresar a la pantalla principal del subsistema, podemos visualizar en el panel de la izquierda al alumnado al que se le han registrado avisos de controles de faltas. Seleccionando un alumno o alumna en el panel de la izquierda, se visualizarán los controles de faltas superados en el panel de la derecha, pudiendo filtrarlos para verlos todos o solamente con avisos generados. En cada una de las materias se visualizará la fecha del curso en la que se superó el control, la fecha de generación del aviso, la fecha de referencia utilizada en la generación del aviso, la fecha de envío y, si se ha hecho constar, la fecha de confirmación de la notificación. Al registrar los avisos generados se establece como fecha envío por defecto la fecha en que se generó el aviso, aunque el usuario puede modificarlo con posterioridad. Cliqueando en los puntos suspensivos nos aparecerán las faltas que tenía registradas el alumno o alumna en esa materia hasta la fecha de referencia establecida para la generación del aviso y que se tuvieron en cuenta en el recuento realizado para la generación de ese aviso. Podemos filtrar esta información para que se visualicen todas las faltas, las injustificadas o las justificadas. En la parte inferior de esta pantalla se puede ver un recuento numérico de las faltas que ha tenido el alumno o alumna en esa materia a lo largo del curso escolar. Para eliminar algún registro de notificación, lo marcaremos en el check correspondiente y cliquearemos en la opción Borrar del menú del subsistema. Se nos preguntará si estamos seguros del borrado. En la opción Editar se permite cambiar la fecha de envío y añadir a los apuntes seleccionados una fecha de confirmación del envío en la que se constata la recepción del mismo por parte de los responsables. Si se edita una sola notificación, nos saldrá una pantalla con la información de la misma en la que podemos actualizar la fecha de envío o complementar el campo confirmación con la fecha de recepción del envío por parte de los responsables. En el botón Imprimir de este subsistema tenemos la posibilidad de imprimir el informe de comunicación de faltas de asistencia, por si se desea comunicar la situación de un alumno o alumna en lo relativo a la falta de asistencia hasta una fecha determinada. Si existe algún alumno o alumna sin dirección, se indicará en este momento, teniendo que eliminarlo de la selección para poder imprimir el informe de comunicación de faltas de asistencia. El informe Comunicación de faltas de asistencia, además de la situación del alumnado en lo relativo a las faltas, incluye también información de la asistencia de controles superados y si han sido comunicados o no.
En el subsistema de faltas y anotaciones del alumnado podemos consultar los controles superados y las notificaciones realizadas a nuestro alumnado en la pestaña Controles, que aparece en el panel inferior derecha de este subsistema. Cliqueando en el botón Editar avisos, se nos abrirá una pantalla de mantenimiento de aviso del control, donde podemos modificar la fecha de envío y escribir la fecha de confirmación del aviso por parte de los responsables. También podemos consultar el detalle de faltas cliqueando en los puntos suspensivos.